Muy buenos días, hermanitos. En el día de ayer quedamos en que hoy hablaríamos acerca de la existencia de los santos, porque pues acuérdense de que es una de las críticas que se nos hace a los católicos, que para podernos dirigir a Dios tenemos como intermediarios o intercesores a los santos, y dicen que está mal hecho, porque los santos no existen, pero sí existen los santos, hermanitos. Fíjense ustedes de que el dilema que tienen los hermanitos separados es que solo una iglesia en toda la faz de la tierra tiene santos. Esa iglesia, la iglesia que fundó Jesucristo, la iglesia católica, ¿verdad? De hecho, si buscamos ahí en Efesios capítulo 1, versículo 1, si nos vamos a la Biblia y leemos Efesios capítulo 1 y versículo 1, vamos a ver a quiénes dirige esa carta el apóstol Pablo, que es el que la escribe. Leamos, Efesios 1.1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Se dan cuenta? A los santos que están en Éfeso. Entonces, dentro de la iglesia que funda Jesucristo, que es la católica, sí tenemos santos. Y no es ahora, eso no es un invento de la iglesia ahora, eso ha existido desde la antigüedad. De hecho, el mismo Dios, nuestro Creador, nos dice que para poder ser hijos de Él, tenemos que ser santos. Eso lo dice y lo dice la misma escritura. Este texto lo leímos hace unos días, pero lo vamos a volver a leer ahora. En Primera de Pedro. Si buscamos en Primera de Pedro, en el capítulo 1, leemos desde el 14 y el 15. Miren lo que dice. Primera de Pedro 1, 14 y 15. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Miren el 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? El que nos llama a nosotros es santo, es nuestro Dios, y para poder estar al lado de Él tenemos que llegar a ser santos. Por lo tanto, nosotros creemos en los santos. De hecho, estamos hablando de los santos vivos aquí en la tierra, ¿cierto? Santos que pueden rogar a Dios, como lo dijimos ayer, pueden rogar a Dios por una persona, por dos, por mil, por quien sea, ¿cierto? Y Dios va a escuchar esa oración. Ahora, ¿qué hay de los que han muerto? De los que nosotros decimos los santos que ya murieron, ¿dónde están? Mire, están en el cielo y allá están rogando por nosotros. Si nos vamos nosotros ahí en el libro de Apocalipsis, si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis y buscamos el capítulo 5 y leemos el versículo 8, mire que ese texto nos habla clarito y sin necesidad de ningún tipo de interpretaciones. El Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, mire lo que dice. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, esto es en el cielo, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Mire, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso representa las oraciones de los santos. ¿Se acuerdan de que se le quema incienso a Dios? ¿Por qué? Porque el humo del incienso asciende, sube hacia Dios. Por eso cuando se habla de las oraciones que hacen, ascienden, suben hacia Dios. Entonces dice que el incienso representa o significa las oraciones de los santos. ¿Por quiénes oran los santos? Ya ellos están en el cielo, no es por ellos que oran. Oran por los que estamos aquí en la tierra, que necesitamos esas oraciones de ellos. Ahí mismo adelantico, en el mismo Apocalipsis, si nosotros buscamos el capítulo 8 y leemos el versículo 3, mire lo que dice. Capítulo 8, versículo 3 de Apocalipsis. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? En el cielo, los que ya murieron, que están en el cielo, ¿por quién están orando? Sabemos que no están orando por ellos mismos, de hecho ya están en el cielo, no necesitan orar por ellos mismos, ¿verdad? Ahora, algo que nos llama poderosamente la atención es el hecho de que
De eso de dirigirse a los santos no es moderno, eso no es de ahora. Lo estamos leyendo que en la época de Jesucristo, pues a ver, se creía en los santos, se dirigían las cartas a los santos. Pero mire, ¿qué tal si nos vamos al Antiguo Testamento? Imagínense, mucho antes de Jesucristo. Y nos vamos al libro de Job. Libro de Job, antecito de los Salmos para los que no saben. En el capítulo 5 leemos el versículo 1. ¿Se acuerdan que Job está sufriendo y que los que están ahí al lado de él lo están aconsejando y diciéndole que maldiga al Dios de él y que muera tranquilo y todo aquello? En medio de todo eso, miren lo que le dicen a Job. Job, capítulo 5, versículo 1, dice así: ahora pues, da voces, habrá quien te responda. Y ojo con lo que viene acá. ¿Y a cuál de los santos te volverás? ¿Y a cuál de los santos te volverás? ¿Se dan cuenta? Si le están diciendo eso a Job, era porque también ellos utilizaban la intercesión de los santos. Recuerden de que quiénes eran los santos: Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, ¿sí? Entonces, los santos, oíganme bien, los santos sí existen, solo que no existen sino en la iglesia que fundó Jesucristo, ¿cierto? ¿Cuál es esa iglesia? Es la que es la columna de la verdad. Si leen ustedes en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15, no lo vamos a leer ahorita, pero léanlo ustedes allá en casa. 1 Timoteo 3:15, ahí se habla que la iglesia es columna de la verdad. Mire, columna de la verdad. O sea que solo en esa iglesia hay santos. O sea que sí es verdad que existen los santos, ¿verdad que sí? Tomemos en cuenta un detallito final, hermanitos, que ni la Virgen María ni los santos hacen milagros. Acuérdense que estamos como en una especie de tarea de aprender a orar, ¿cierto? De saber qué es lo que decimos y cómo elevamos nuestras oraciones. María no hace milagros. Recuerden en la boda de Caná, no fue la Virgen María la que convirtió el agua en vino. No, ella le ruega al Hijo y es el Hijo el que convierte el agua en vino. O sea que ella intercede por esas personas, igual que los santos. Los santos no hacen milagros, pero ellas elevan las oraciones por nosotros y el que hace los milagros ese es el Señor. Ojo con eso a la hora de dirigirnos a nuestro Dios por intermedio de los santos y de María, para que sepamos que es Él el que hace los milagros, que los santos y que María son simplemente intercesores. Que el Dios del cielo me los bendiga.